Bienvenidos a este espacio True and Sarcastic Manga, donde vamos a hablar de manguas y las novelas en las que se basaron de una manera poco convencional. Y antes de que continúes viendo este video, déjame advertirte que este manga toca temas muy sensibles. Si tú no quieres escuchar de temas fuertes donde se habla de todo lo que se prohíbe en este espacio o en esta red social, será mejor que detengas hasta aquí el video. Pero si deseas seguir, entonces adelante. Antes de comenzar el resumen de esta maravillosa historia, tengo que darles algunos datos muy interesantes, como por ejemplo que está basada en una novela y su autora es Suji Kim, que no pensó que su historia traspasara fronteras, porque resulta que se comenzó a hacer tan popular esta historia que los fans de otras partes del mundo comenzaron a hacer traducciones no legales. Obviamente esto enojó mucho a la autora, porque algunos de esos fans que, a pesar de que no querían ganar dinero con esa traducción, sino simplemente llevar a otras personas esta historia, pues no fueron todos. Algunos sí empezaron a sacar dinero basándose en el trabajo de esta autora. Así que las traducciones no legales empezaron a tener remuneraciones, lo que molestó mucho a la autora, por lo que firmó para que se hiciera una traducción de manera legal, es decir, que la historia pasó del coreano al inglés, dando como resultado Under the Oak Tree, Season 1 and 2, es decir, que los dos libros ya están traducidos al inglés, pero esa es la única traducción oficial. Todas las demás son traducciones no legales. Los fans que estaban haciendo estas traducciones, los que no querían sacar dinero, se encargaron de parar todas las traducciones porque se habían dado cuenta de que hicieron enojar a la autora. Así que estas traducciones ya no fueron terminadas, sobre todo la traducción en español, que ya estaba muy avanzada. Por lo que les traigo dónde pueden encontrar esta historia en novela de manera legal. La pueden encontrar en Amazon y en moneda mexicana tiene un precio de 70 pesos mexicanos, que en dólares serían más o menos como $4 y algo. Así que la historia para Kindle no es tan cara. Pero hay algo interesante. También pueden encontrar esta historia en la editorial Penguin Random House. Tienen solamente el libro 1, es decir, la novela, pero lo interesante realmente aquí es que tienen esta historia en manga, porque pueden encontrar el libro ilustrado con la adaptación Namu e ilustraciones de una persona que no quiso poner su nombre, simplemente se le conoce como P o P, por $29.99, es decir, casi 600 pesos mexicanos. Y en moneda mexicana sí está bastante elevado el precio, me parece que en dólares sí también está un poco elevado, pero si son tan fans como yo, creo que vale la pena comprar el libro ilustrado porque está totalmente completo. Y para quienes todavía estamos leyendo el manga, el libro 1 todavía no se termina de completar, así que esta es una gran opción. La autora ha dicho que no va a escribir más, a pesar de que ya tenía avances para un tercer libro. Esperemos que de verdad pueda hacer esto y podamos tener a esta maravillosa historia en un tercer libro. Y ya, sin más, vámonos al resumen. Te pido como un humilde sirviente del Santo Padre, el divino regente de Dios, Maximilian Croiso, tomas a este hombre, Riftam Calypso, como tu amado esposo y juras ante Dios obedecerlo en todo momento de tu vida. Así es como comienza esta historia, contada desde la perspectiva de nuestra protagonista, Maximilian Croiso, que soñó siendo muy pequeña que un día, cuando fuera lo suficientemente grande, un caballero iría por ella a rescatarla, porque nadie sabía que la gran familia Croiso escondía tras sus paredes a un hombre malvado que cada que podía maltrataba a la mayor de sus hijas. Así fue como se celebró esa boda, entre secretos y falsedades. Ya en otra escena podemos ver a nuestra protagonista con mucho miedo, y tiene razón de ser, porque sabe que tal vez el caballero con el que se acaba de casar la rechace, porque a decir de su padre, ella no es nadie, ella es una inútil que no sirve para nada, por lo que ha crecido con la idea de que no sirve para nada, que es una inútil y sobre todo cree firmemente que nadie puede quererla, por lo que es visible su preocupación porque no sabe cómo enfrentar su noche de bodas. 3 años después podemos ver a Maximilian sentada con nerviosismo, pues está esperando a su marido, y para aumentar su angustia, su desesperación,
desesperación y su nerviosismo, una de las criadas le dice que la familia real quiere comprometer a su actual esposo con la princesa favorita del reino, aumentando así la tristeza de Maxi, porque cree que tal vez después de 3 años su esposo hará su aparición para divorciarse de ella. Así, de repente, se escuchan unos golpes en la puerta. La criada hace una reverencia y se escuchan unos pasos. Y por fin hace aparición el duque de Creoso, uno de los hombres más crueles de los que hemos podido escuchar. Pues ¿qué clase de hombre se dedica a maltratar a su hija? Así es como con paso lento se acerca a una tímida Maximilian y sin decirle ninguna sola palabra, este hombre toma su bastón y con violencia la golpea, porque su hija se atrevió a saludarlo y salió a relucir el que para el duque era el gran defecto de su hija. Ella tartamudeaba al hablar y esto no lo soportaba el duque, así que la golpeó diciéndole que si no podía controlar ese horrible hábito suyo, gritándole que era una maldita inútil. Y Maximilian recibía cada uno de esos golpes en silencio. Mientras tanto, su padre le decía que Riftan Calips ya no es el pequeño caballero de clase baja que la dejó hace 3 años para irse a la guerra después de su noche de bodas. Ahora, su esposo es el héroe maestro espadachín que derrotó al dragón rojo Sector, y que la iglesia está dispuesta a darle el divorcio si él así lo desea, y la familia imperial está buscando ese divorcio porque quieren que el nuevo héroe del imperio se case con la princesa favorita. Maxi recibe todas estas noticias pensando en qué clase de hombre querría a una esposa tartamuda. Su padre le recrimina y le dice que ni siquiera pudo seducirlo en su noche de bodas. Si lo hubiera hecho, tal vez esos rumores ahora no existirían. Y él cometió un error, pues en lugar de casarla a ella con Riftan, debió casar a su hermana Rosetta con Riftan, porque ella sí es una mujer hermosa y Maxi ni siquiera llega a la mitad de bonita que su hermana menor. No, bueno, ya se ganó el primer lugar internacional a Padre del Año. Y continúa diciéndole que si al menos fuera normal, no tendría que arrastrarse hacia los pies de su esposo para rogarle que no le dé el divorcio. Maxi intenta por primera vez defenderse e intenta explicarle que la dejó después de la noche de bodas para irse a la campaña y que no hubo tiempo de nada, ni siquiera pudo platicar con él en realidad, y esto hace enfurecer a su padre, que lo ve como una insolencia, pues una vil tartamuda está contestándole a él, el duque de Creoso, por lo que una vez más arremete contra su hija, golpeándola con su bastón, pero esta vez es mucho más duro y mucho más cruel. De inmediato, nuestra protagonista cae al piso y la sangre se deja ver. Las heridas comienzan a marcarse y el duque golpea una y otra vez hasta que Maxi ya no puede levantarse. El duque finaliza diciéndole que jamás se atreva a responderle de nuevo porque solo lo hace enojar, pues su impedimento para hablar lo enfurece. Antes de salir de la habitación le dice que no va a permitir que su hija mayor, una Creoso, se divorcie de un caballero como aquel, así que va a tener que hacer lo que deba para continuar casada, pues su esposo está viajando ya a la capital por ella. Y para finalizar le da un último golpe diciéndole que hubiera sido mejor si ella no hubiera nacido. En ese momento, otra sirvienta le avisa que los caballeros han llegado, dando así la noticia de que el esposo de Maxi ha llegado al castillo. El viejo duque baja su bastón y se dirige a recibirlos, mientras un sacerdote, que resulta ser un mago curandero, comienza a curar a Maxi para asegurarse que ésta no tenga ni una sola herida, ni una sola huella en su cuerpo de toda la violencia e injusticia a la que ha sido sometida. Y así él se va para recibir a los caballeros y dar la imagen del gran duque Creoso, uno que ama a su hija y a la que le va a doler entregarla. Sí, cómo no, hinche viejo. Después de que terminan de curarla, Maxi se sienta en la ventana y piensa que tal vez ella no pueda hacer que su esposo cambie de opinión. ¿Qué tal si la deja como hace 3 años? Así nos metemos a los recuerdos de Maxi el día de la boda y podemos ver cómo la gente felicitaba al duque Creoso diciéndole que ya había casado a su hija mayor, y él
él, mintiéndole a todos y aparentando ser algo que no era, les decía que había apoyado esa boda porque su amada hija amaba a ese caballero, aunque fuera de estirpe menor, pero él la amaba tanto que le dio el permiso de casarse. ¡Ja! Pamplinas. Pero Maxi sabía la verdad, ni siquiera conocía al que sería su futuro esposo, y la realidad es que el duque la casó o aceptó el casamiento porque pensaba que ese caballero nunca pasaría de ser alguien sin importancia, y de esa manera, entregándosela al matrimonio, se podría deshacer de la hija que tanta vergüenza le causaba, dando pie a que pudiera casar a su hija favorita, Rosetta, con un hombre importante. Pero nadie esperaba que Riftan terminara convirtiéndose en el héroe de la campaña del dragón. Pero entre los secretos más obscuros del duque está que obligó a Riftan a ir a la campaña del dragón para poder desposar a su hija. Maxi pensaba que tal vez esto lo había hecho enfurecer y tal vez por eso la odiaba. No sabía que estaba muy equivocada. Fue así como se dirigió a la habitación matrimonial. Y así, sintiéndose miserable, caminaba por ese pasillo apenas iluminado hacia la habitación nupcial, donde pasaría su primera noche de casada con su esposo. Pero una vez más se encontró con su miserable padre. La criada, temerosa, reverenció y saludó su gracia, dejándolos solos. Y su padre, que jamás había podido llamarla por su nombre o de manera cariñosa, de manera fría, le dijo: «Cosa inútil, tu cara siempre ha sido la razón de las burlas de la gente. Esta es tu oportunidad para probar tu valía. Si arruinas esto, no te irás de aquí sin un castigo apropiado». Uf, no bueno, ¿se imaginan? ¡Qué vida! Y así se sentía Maxi, como una inútil, un ser defectuoso, incapaz de lograr que alguien la quisiera, pero añorando recibir amor, al menos una vez en su vida. Ay, pobrecita Prota. La verdad, abracito. El último pensamiento de Maxi, antes de entrar a la habitación nupcial, fue que nadie, nunca, la amaría. Una vez dentro, recordó todo lo que las criadas le habían dicho, que debía quedarse quieta como un cadáver en la cama. No bueno, qué manera, porque según lo enseñado, quedarse quieta en la cama era la virtud de una señorita, pues en ese acto solamente los hombres podían disfrutar. No, ya. Pásenle una caguama, please, para que cambien de opinión. Maxi tenía un miedo, pues había visto a su esposo en la boda y se había dado cuenta que era un hombre muy, pero muy alto y musculoso, así que tenía miedo porque tal vez podía aplastarla o algo más. Cariño, no tienes idea. Pero la criada le dijo que si el deseo de su esposo era aplastarla o algo más, no podía hacer nada. Ella debía ser sumisa y dejarse. No. ¡Qué vida! Maxi solo respondió que tenía miedo, pero la criada le recordó que su padre estaría furioso si arruinaba esa noche, porque significaría que había arruinado el matrimonio, y eso no le convenía. Ella solo podía pensar que Riftan había sido obligado a casarse con ella, y que tal vez ya la odiara, así que esa noche tenía todo para terminar muy mal. En ese momento la puerta se abrió, y un hombre muy alto y musculoso comenzó a entrar a la habitación. Inmediatamente todas las mucamas salieron presurosas porque sabían que era momento de dejar a la pareja a solas, y el hombre, con una mirada fría y en silencio, se acercó a una temerosa Maxi y por primera vez le dijo con voz fuerte y profunda que tal vez lo encontraba horrible, pero debían honrar sus obligaciones, pero que si ella no quería, tampoco la iba a obligar. Así que le preguntó si quería que él se fuera. Ella no esperaba esa pregunta, así que se quedó callada y tímidamente dijo que no, a lo que él comenzó a quitarse la ropa. Y aquí les dejo unas bellísimas imágenes y que entre el audio especial. Nuevo papucho del canal desbloqueado. Riftan le dijo que tenían que cumplir con sus obligaciones maritales y vean nada más al papuchote. ¿Qué pasará? Quédense en este canal para descubrirlo.